Tras su fachada de padre ejemplar, planeaba lo impensable, un accidente para eliminar a su propia hija de 8 años en silla de ruedas. Lo que este poderoso empresario no imaginaba es que su imperfección familiar poseía dones inexplicables. Cuando los frenos fallaron aquella tarde, no solo se reveló un crimen, sino el comienzo de una transformación que probaría que la mayor discapacidad nunca estuvo en la silla de ruedas de la niña. Si buscas historias que transformen vidas, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narrativa que pueda cambiar tu forma de ver el mundo. El sonido metálico de la silla de ruedas resonaba por los pasillos de mármol de la casona de los Iturbide. María, con sus 8 años y ojos cafés que parecían capturar toda la luz del ambiente, navegaba hábilmente por los espacios amplios que su padre había diseñado para impresionar invitados, no para acomodar a su única hija. Ricardo Iturbide observaba desde la escalera principal, su rostro contraído en una expresión que mezclaba disgusto y algo más sombrío. El hombre que comandaba un imperio de construcción, que doblegaba políticos con una llamada y hacía fortunas cambiar de manos con su firma, no lograba aceptar la que consideraba su mayor falla: una hija defectuosa. «Llévala a su cuarto», ordenó a la nana sin siquiera mirar a María. «Los inversionistas coreanos llegan en 2 horas». La niña, acostumbrada a la frialdad paterna, solo bajó los ojos. Pero había algo diferente esa mañana de martes, una tensión en el aire, que hacía hasta a los empleados cuchichear por los rincones. María notó a su madre, Elena, parada en la puerta de la biblioteca, los dedos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de café de olla. «Papá está más nervioso que de costumbre», comentó María a doña Carmen, la nana que la acompañaba hacía 5 años. «Es el contrato del siglo, mija», respondió la mujer, pero sus ojos revelaban preocupación. «Tu papá, él tiene planes grandes». Lo que María no sabía era que en ese exacto momento, en una oficina en el 2º piso, Ricardo tecleaba un mensaje para Juan Pérez, un hombre de pasado turbio que acababa de contratar como chofer. Todo conforme a lo acordado. Día 15, trayecto a la terapia física. Que parezca natural, la casona de los Iturbide se erguía en el barrio más exclusivo de Las Lomas, rodeada por jardines impecables donde María pasaba horas observando colibríes y mariposas. Era su refugio, el único lugar donde se sentía verdaderamente libre. Desde su silla adaptada, había creado un mundo propio, lleno de historias y sueños que compensaban la ausencia de afecto paterno. Elena Iturbide entró al cuarto de su hija esa tarde, el rostro pálido y los ojos rojos de quien había llorado a escondidas. «Mamá, ¿por qué mi papá no me quiere?», preguntó María, con esa sinceridad devastadora de los niños. Elena se sentó en la cama acariciando el cabello castaño de su hija. «Tu papá, a él le cuesta lidiar con situaciones que no puede controlar, mi amor. Como mi silla, como muchas cosas». Elena desvió la mirada, recordando la conversación que había escuchado por casualidad entre su marido y el contador. Algo sobre pólizas de seguro, valores exorbitantes y la palabra accidente repetida con frecuencia inquietante. Esa noche, mientras María dormía abrazada a su peluche de ajolote, Elena revisaba discretamente la oficina de su marido. Años de aparente sumisión le habían enseñado el arte de la invisibilidad doméstica. Conocía cada cajón, cada carpeta, cada secreto mal escondido. Fue entonces que encontró un contrato con Juan Pérez, fechado una semana atrás, y una póliza de seguro de vida a nombre de María, con valor aumentado a 15 millones de pesos. Las manos de Elena temblaron al conectar los puntos. En la planta baja, Ricardo recibía a sus inversionistas coreanos en el salón principal. Sonrisas calculadas, apretones de manos firmes, promesas de ganancias astronómicas. Nadie podría imaginar que el hombre que discutía la construcción de un complejo empresarial multimillonario estaba simultáneamente tramando algo impensable contra su propia hija. Don José, el jardinero que trabajaba para la familia hacía 20 años, observaba todo desde su posición privilegiada entre las bugambilias,
Hombre de pocas palabras pero mucha observación, había notado los cambios. Coches extraños rondando la propiedad, conversaciones susurradas entre el patrón y el nuevo chofer, la tristeza creciente en los ojos de doña Elena. María, la llamó suavemente cuando la niña pasó cerca en su silla a la mañana siguiente. ¿Quieres ver algo especial? La llevó hasta un rincón escondido del jardín donde un pichón había caído del nido. ¿Está lastimado, don José? No, pequeña. Solo necesita cuidado hasta que pueda volar solo. María extendió sus manos pequeñas acogiendo a la frágil criatura. Había una metáfora allí que ninguno de los dos necesitó verbalizar. El viejo jardinero sabía más de lo que mostraba, y su lealtad a la niña, que lo trataba con genuino cariño, superaba cualquier miedo al patrón. Mientras tanto, en el mundo de los negocios, Ricardo Iturbide movía sus piezas como un maestro ajedrecista. El proyecto con los coreanos exigía una imagen impecable, el empresario de familia perfecta, el hombre hecho a sí mismo que había construido un imperio de la nada. María no encajaba en esa narrativa. Era una pieza defectuosa, en su tablero perfectamente organizado. La mañana del día 10 trajo el primer giro significativo. María, en su inocencia perspicaz, escuchó una conversación telefónica de su padre a través de la puerta entreabierta de la oficina. «Tiene que ser el día 15, Juan. Ni antes ni después. Sí, el coche tendrá los frenos fallando». «No, ella no siente dolor, no te preocupes por eso. Lo importante es que parezca accidental». El corazón de la niña se disparó. Incluso a los 8 años comprendía lo suficiente. Su padre estaba planeando hacerle daño. Lágrimas silenciosas bajaron por su rostro mientras maniobraba la silla para alejarse de allí, el miedo mezclándose con una tristeza demasiado profunda para su edad. Esa tarde, durante la sesión de terapia física, María estaba más callada de lo normal. Doctora Sofía, la terapeuta que la acompañaba hacía años, notó el cambio. «¿Qué pasa, pequeña guerrera? Siempre eres tan platicadora». «Doctora Sofía, si alguien quisiera hacernos daño, ¿qué deberíamos hacer?». La profesional frunció el ceño, alarmada por la pregunta. «¿Por qué preguntas eso, María? Que es solo una historia que estoy imaginando». Pero Sofía conocía a la niña demasiado bien. Algo andaba mal, muy mal. De regreso a la casona, Elena había comenzado su propia investigación. Años de matrimonio con un hombre controlador le habían enseñado a sobrevivir a través de la observación silenciosa. Notó el comportamiento extraño del nuevo chofer, las reuniones secretas en la oficina, las miradas calculadoras de su marido cada vez que María entraba en una habitación. El rompecabezas comenzaba a formarse, y la imagen resultante era aterradora. Fue entonces que el destino, o tal vez algo más grande, intervino. Atila, el caballo de la propiedad vecina conocido por su naturaleza arisca, apareció inexplicablemente en el jardín de los Iturbide. El animal, que no dejaba que nadie se acercara, caminó directamente hacia María, bajando la cabeza majestuosa para que ella pudiera acariciarlo. «Nunca había hecho esto con nadie», susurró don José observando la escena con asombro. María sonrió por primera vez en días, su mano pequeña deslizándose por la crin del animal. «Sabe que necesito un amigo», dijo ella simplemente. Lo que nadie podría prever era que este encuentro aparentemente fortuito sería el primer eslabón de una cadena de eventos que lo cambiaría todo. Átila, el caballo que eligió a María, sería más que un amigo. Sería su guardián en los momentos más sombríos que estaban por venir. Esa noche, mientras la casona dormía, Elena tomó una decisión. Tomó el teléfono y marcó un número que no usaba hacía años. «Aló, comandante Suárez, soy Elena Iturbide. Necesito su ayuda. Es sobre María y Ricardo». Afuera, Atila permanecía cerca de la casa, como un centinela silencioso. En el cuarto, María dormía abrazada al pichón que don José la había ayudado a cuidar, sin saber que su madre acababa de dar el primer paso para salvarla. El reloj marcaba la medianoche cuando Ricardo Iturbide finalmente fue a la cama, satisfecho con los preparativos. En 5 días, su problema estaría resuelto. Lo que él no sabía era que el amor de una madre
la lealtad de un viejo jardinero, la intuición de una terapeuta física y la protección misteriosa de un caballo ya habían comenzado a tejer una red de salvación alrededor de María. El día 15 se acercaba, pero ahora no era solo una fecha marcada para la tragedia. Era el momento en que el bien y el mal se encontrarían en una batalla por la vida de una niña especial, cuya única falla, a los ojos de su padre, era existir en una silla de ruedas. El comandante Suárez llegó a la casona de los Iturbide a las 6 de la mañana del día 11, disfrazado de repartidor. Elena lo recibió en la cocina, lejos de los ojos vigilantes de las cámaras de seguridad que Ricardo había instalado por toda la propiedad. ¿Tiene pruebas concretas, Elena?, preguntó el comandante, un hombre de mediana edad con ojos que habían visto demasiado de la maldad humana. Tengo capturas de mensajes, grabaciones. Elena le entregó una USB, con manos temblorosas. Y hay más. María escuchó a Ricardo hablando sobre los frenos del coche. Suárez respiró hondo. Conocía a Ricardo Iturbide de otros tiempos. Sabía de lo que el hombre era capaz. Pero planear contra su propia hija, eso superaba cualquier límite. Necesito más evidencia para actuar, pero le prometo que María estará protegida. Pondré un equipo a vigilar discretamente. Mientras tanto, en el jardín, María había encontrado un aliado inesperado. Padre Ernesto, el capellán del hospital donde hacía terapia física, había decidido visitarla después de que doctora Sofía compartiera sus preocupaciones. «María, mi pequeña», dijo el padre sentándose en una banca cercana a su silla. «Sofía me dijo que andas preocupada». La niña miró al pichón en sus manos, ahora más fuerte, casi listo para volar. «Padre, Dios protege de verdad a los niños, siempre, mi hija, especialmente a los más especiales como tú. Aunque las personas que deberían querernos nos quieran hacer daño». El padre Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta era demasiado específica para ser hipotética. «María, ¿quieres contarme algo?». Fue entonces que Atila apareció nuevamente, trotando majestuosamente hacia ellos. El caballo se detuvo al lado de la niña, como un guardián ancestral. «Viene a visitarme todos los días ahora», dijo María cambiando de tema, pero sus ojos revelaban más que sus palabras. El padre comprendió. A veces los niños comunican sus miedos de formas indirectas. Hizo una oración silenciosa y decidió que él también tomaría sus precauciones. En la oficina de Ricardo, Juan Pérez recibía las instrucciones finales. «Recuerda, tiene que parecer una falla mecánica. La investigación será rigurosa. No puede haber sospechas. ¿Y su mamá? ¿Ella no irá en el coche?». «Elena tiene cita en el salón de belleza. María irá sola contigo, como siempre». Juan asintió, pero algo en su estómago se revolvía. Había hecho muchas cosas cuestionables en su vida, pero esto... Miró la foto de la niña sonriente sobre el escritorio y desvió la mirada. Esa tarde, Elena decidió confrontar a su marido indirectamente. «Ricardo, he estado pensando, María podría faltar a la terapia física esta semana. Anda cansada». La mirada que Ricardo le lanzó fue de puro hielo. «Imposible. El tratamiento necesita continuidad. Además, ya avisé a la clínica sobre el transporte. Yo misma puedo llevarla. Tienes consulta en el salón. Está marcada desde hace semanas». Elena percibió cuán meticulosamente planeado estaba todo. Cada detalle, cada movimiento, cada ausencia. Don José, siempre observador, notó movimientos extraños durante la madrugada del día 12. Juan Pérez había entrado a la cochera alrededor de las 3 de la mañana, permaneciendo allí por casi una hora. A la mañana siguiente, el jardinero hizo algo que nunca había hecho en 20 años de servicio. Entró a la cochera sin permiso. Lo que vio confirmó sus sospechas. Herramientas esparcidas cerca del coche adaptado de María, manchas de aceite en el suelo que no estaban allí antes. Su corazón se oprimió. La niña que lo trataba como abuelo, que compartía sus tortas, que reía de sus historias, estaba en peligro real. Sin dudarlo, José hizo su propia llamada. «Padre Ernesto, soy José, jardinero de los Iturbide.
Necesito confesar algo urgente, pero no es sobre mí, es sobre la pequeña María. La red de protección alrededor de María crecía orgánicamente, tejida por aquellos que verdaderamente la querían. El día 13, doctora Sofía decidió hacer algo inusual. Durante la sesión de terapia física, accidentalmente dejó caer su bolso, esparciendo objetos por el suelo. Mientras María la ayudaba a recoger las cosas, la terapeuta susurró: «María, si algo pasa, si sientes algún peligro, aprieta este botón». Le colocó discretamente un pequeño dispositivo en la mano a la niña. «Es una alarma que va directo a mi celular. ¿Prometes que lo usarás si lo necesitas?». María asintió guardando el dispositivo. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sentía el círculo de protección formándose a su alrededor. Esa noche, Elena tuvo un sueño inquietante. Su madre, fallecida hacía años, se le apareció clara como en vida. «Protege a tu hija, Elena. El amor de madre es más fuerte que cualquier maldad. Confía en las señales». Elena despertó sobresaltada, el corazón acelerado. Miró el reloj. 3:33 de la mañana. Afuera, Atila relinchaba inquieto, como si presintiera la tormenta que se acercaba. El día 14 amaneció nublado, cargado de presagios. María percibió la tensión en el aire apenas bajó a desayunar. Su padre estaba más frío de lo habitual, apenas respondiendo a su «buenos días». Su madre tenía los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. «Mañana irás a terapia física normalmente», dijo Ricardo rompiendo el silencio. «Juan te recogerá a las 2 de la tarde». «Sí, papá», respondió María, pero por dentro, cada fibra de su ser gritaba peligro. Fue entonces que ocurrió la primera gran intervención. El teléfono de Ricardo sonó. Era su abogado. «Ricardo, tenemos un problema. Los coreanos quieren adelantar la reunión para mañana, exactamente a la hora que me dijiste que estarías indispuesto». Ricardo palideció. La reunión del siglo, el contrato que definiría su futuro empresarial, en conflicto con sus siniestros planes. ¿No se puede posponer? Imposible. O es mañana a las 2 de la tarde, o desisten del negocio. El conflicto en su rostro era visible. Años de planeación del accidente contra la oportunidad de negocio de su vida. Por un momento, Elena osó tener esperanza. Pero entonces, Ricardo tomó su decisión. «Que Juan haga el trabajo solo. Yo estaré en la reunión». La frialdad de Mina me sientes. La declaración heló la sangre de todos los presentes. Hasta los empleados percibieron que algo terrible se cernía en el aire. Esa tarde, María hizo algo que no hacía meses. Fue al cuarto de sus padres. Encontró a su madre arrodillada junto a la cama sosteniendo un rosario. «Mamá». Elena se levantó rápidamente, secándose las lágrimas. «Hola, mi amor. ¿Necesitas algo?» «Mamá, yo tengo miedo de lo que va a pasar mañana». Las dos se miraron, y en ese momento, todo fingimiento cayó por tierra. Elena abrazó a su hija con fuerza, como si pudiera protegerla de todo mal del mundo con sus brazos. «No voy a dejar que nada te pase», prometió Elena, su voz cargada de determinación. «Aunque tenga que enfrentarme al mundo entero». Afuera, Atila se acercó a la ventana, sus ojos inteligentes fijos en la escena. Don José, que lo observaba, juró haber visto al animal asentir con la cabeza, como si comprendiera cada palabra. Mientras tanto, en la jefatura de policía, el comandante Suárez reunía a su equipo. «Mañana, día 15, a las 2 de la tarde, todos en posición. Si algo le pasa a esa niña, no me perdonaré jamás». Juan Pérez pasó la noche en vela. La foto de María seguía en su mente, la sonrisa inocente, la silla de ruedas que la hacía aún más vulnerable. Tenía una hija de la misma edad, viviendo con su exesposa en otro estado. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo había accedido a hacer algo tan monstruoso? Alrededor de la medianoche del día 14, tomó una decisión, pero lo que Juan no sabía era que cada movimiento suyo estaba siendo observado. Padre Ernesto había movilizado a un grupo de fieles para vigilias de oración, y algunos de ellos, coincidentemente, vivían cerca de la casona de los Iturbide. La madrugada del día 15 llegó cargada de electricidad.
María despertó con el canto de los pájaros, pero hasta ellos parecían agitados. El pichón que ella cuidaba hacía días volaba ahora con soltura alrededor del cuarto, como si practicara para algo importante. Elena entró al cuarto de su hija con el desayuno, algo que no hacía años. «Mamá, estás temblando». «Es solo el frío, mi amor», mintió Elena, pero sus manos delataban el nerviosismo. «Mamá, si algo me pasa, quiero que sepas que te quiero mucho y que no culpo a mi papá, él solo no sabe querer bien». Elena no pudo contener más las lágrimas. Abrazó a su hija como si el mundo fuera a acabarse, y de cierta forma, para ella, la posibilidad de perder a María era exactamente eso, el fin del mundo. «Nada te pasará», susurró Elena. «Lo juro por mi vida». A la 1 de la tarde, Ricardo salió para su reunión con los coreanos. Besó la frente de María mecánicamente, sin mirar en sus ojos. Elena lo observó partir, el corazón dividido entre el alivio porque él no estuviera presente y el terror por lo que estaba por venir. 1:30 p.m. Juan Pérez llegó a la casona. Su rostro estaba pálido, gotas de sudor en la frente a pesar del día frío. María lo observó desde arriba de la escalera, su silla posicionada estratégicamente donde podía ver todo. «María, ¿estás lista?» La voz de Juan tembló ligeramente. «Solo un minutito», respondió ella, apretando discretamente el dispositivo que doctora Sofía le había dado. 1:45 p.m. El coche adaptado estaba listo. Elena apareció repentinamente en la cochera. «Voy contigo», Juan se heló. Pero el patrón dijo que usted tenía cita en el salón de belleza». «Cancelé. Mi hija es más importante». El pánico en los ojos de Juan era evidente. No contaba con eso. El plan era específico, solo María en el coche. Fue entonces que el destino intervino una vez más. El teléfono de Elena sonó. Era del salón de belleza. «Señora Iturbide, su estilista llegó de Guadalajara especialmente para su cita. Solo tiene disponibilidad hoy». Elena miró el teléfono como si fuera una sentencia de muerte. La estilista era famosa, imposible de reprogramar. Ricardo había planeado cada detalle, cada contingencia. Pero entonces ella vio. Atila estaba en la entrada de la cochera, relinchando agitadamente, y detrás de él, casi imperceptible, una patrulla de policía disfrazada. «¿Sabe una cosa?», dijo Elena con firmeza. «Al diablo con el salón de belleza. Voy con mi hija». Pero antes de que pudiera entrar en el coche, su celular sonó nuevamente. Era Ricardo. «Elena, acabo de recibir una llamada del salón. Dijeron que estás intentando cancelar. Necesitamos mantener las apariencias para los coreanos. Ellos valoran los compromisos. Ve al salón. Ahora». La amenaza velada en su voz era clara. Elena conocía a su marido. Sabía de lo que era capaz cuando se le contrariaba. 1:55 p.m. María fue colocada en el coche. Juan revisó el reloj nerviosamente. En algún lugar de la ciudad el comandante Suárez coordinaba a sus equipos. Padre Ernesto lideraba una cadena de oración en la capilla del hospital. Doctora Sofía sostenía el celular, esperando la señal de alarma. Don José estaba posicionado en el portón, listo para cualquier eventualidad. 2:0 p.m. El coche comenzó a moverse. María, en su asiento especial en la parte trasera, observaba a Juan por el espejo retrovisor. Vio cuando tragó saliva. Vio cuando sus manos temblaron en el volante. Vio cuando miró el tablero, donde seguramente estaba el problema con los frenos. Fue entonces que lo impensable sucedió. Atila, el caballo que todos pensaban que estaba encerrado en el potrero vecino, apareció galopando por la calle, posicionándose directamente delante del coche. Juan frenó bruscamente, y los frenos respondieron perfectamente. «¿Qué demonios?», murmuró él confundido. En ese momento de distracción, María actuó. Con la agilidad que años en silla de ruedas le habían dado en los brazos, abrió la puerta y prácticamente se lanzó fuera, la silla volcando en la banqueta. «¡María!», gritó Juan saliendo del coche. Pero antes de que pudiera alcanzarla, policías emergieron de todos lados. Atila permaneció parado, como una barrera,
viva entre Juan y María, sus ojos fijos en el hombre como si pudiera ver a través de su alma. «Juan Pérez, queda usted detenido por intento de homicidio», declaró el comandante Suárez. Juan cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Yo no podía. Es una niña. Había arreglado los frenos. Me eché para atrás, no pude hacerlo». La confesión sorprendió a todos. Elena llegó corriendo, habiendo desobedecido las órdenes de su marido al ver el movimiento policial. «María, Dios mío, María». Madre e hija se abrazaron en la banqueta, lágrimas mezclándose en alivio y amor. Atila se acercó suavemente, su presencia majestuosa ofreciendo consuelo silencioso. Lejos de allí, en su reunión con los coreanos, Ricardo Iturbide recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. «Señor Iturbide, comandante Suárez, queda usted detenido por conspiración para intento de homicidio. Le recomiendo que venga a la comandancia por voluntad propia». La sala de reuniones en el último piso del edificio corporativo más lujoso de Las Lomas presenció algo inédito. Ricardo Iturbide, el hombre que nunca mostraba debilidad, dejó caer el celular de sus manos al escuchar las palabras del comandante Suárez. Los inversionistas coreanos observaron perplejos mientras el color desaparecía del rostro del poderoso empresario. «Señor Iturbide, ¿todo bien?», preguntó el traductor preocupado. Ricardo intentó recuperar la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. «Yo necesito irme. Emergencia familiar». Pero el contrato... Él ya estaba de pie, tomando su saco con movimientos torpes. Toda su vida había sido construida sobre control y apariencias. En segundos, todo se desmoronaba. Mientras tanto, en la comandancia, María estaba sentada en una sala especial, rodeada por profesionales entrenados en declaración infantil. Elena sostenía su mano, aún procesando la magnitud de lo que casi había sucedido. «María, querida», dijo la psicóloga forense con voz suave, «¿puedes contarnos lo que escuchaste aquel día en la oficina de tu papá?». La niña miró a su madre, que asintió alentadoramente. «Mi papá estaba hablando con el señor Juan sobre los frenos del coche. Dijo que tenía que ser el día 15, que yo no sentiría dolor». Cada palabra era un puñal en el corazón de Elena. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no se había dado cuenta antes de la extensión de la maldad del hombre con quien compartía la vida? En la celda provisional, Juan Pérez era un hombre destruido. El investigador encargado de su interrogatorio quedó sorprendido cuando comenzó a hablar sin siquiera ser cuestionado. «Me ofreció 100,000 pesos. Dijo que sería fácil, que nadie sospecharía. Pero cuando vi su foto, mi hija tiene la misma edad. No pude. Regresé a la cochera de madrugada y arreglé todo». «¿Por qué no denunció?». «Usted no conoce a Ricardo Iturbide. Tiene conexiones por todos lados. Sería un hombre muerto antes del amanecer». El comandante Suárez coordinaba la operación con precisión quirúrgica. En pocas horas, documentos fueron incautados, cuentas bancarias rastreadas y un patrón inquietante emergió. No era la primera vez que Ricardo Iturbide consideraba eliminar obstáculos humanos. Padre Ernesto llegó a la comandancia acompañado por don José. El viejo jardinero traía un cuaderno desgastado en las manos. «Comandante, necesito entregar esto. Son anotaciones que hice a lo largo de los años, cosas que vi y escuché en la casa de los Iturbide». El contenido del cuaderno era revelador. Fechas, conversaciones, comportamientos sospechosos. José había sido un testigo silencioso de años de prepotencia y crueldad. «¿Por qué nunca denunció antes?», preguntó. «Suárez». Tenía miedo. Pero cuando se trata de la pequeña María, la voz del jardinero se quebró. «Es como una nieta para mí». A las 6 de la tarde, Ricardo Iturbide entró a la comandancia acompañado por un equipo de abogados carísimos. Su rostro había recuperado la máscara de arrogancia, pero sus ojos delataban el miedo. «Esto es un absurdo», declaró apenas vio al comandante. «Voy a demandarlos a todos por difamación». Suárez no se inmutó. «Señor Iturbide, tenemos grabaciones, documentos, testigos. Su intento de homicidio contra su hija está bien documentado». «¿Mi hija?».
Ricardo forzó una risa. Yo jamás lastimaría a María. Todo esto es un malentendido. Fue entonces que trajeron la declaración de Juan Pérez en video. Al ver a su cómplice confesando todos los detalles del plan, Ricardo finalmente perdió la compostura. Ese gusano está mintiendo, actuó solo. Yo nunca... Tenemos también sus mensajes, señor Iturbide, y las transferencias bancarias, y el aumento sospechoso en el seguro de vida de María. El cerco se cerraba. Los abogados susurraban entre sí, claramente preocupados por las evidencias presentadas. Mientras tanto, en el hospital, María pasaba por exámenes médicos completos. Doctora Sofía no se separaba de su lado. «Fuiste muy valiente», dijo la terapeuta, acariciando el cabello de la niña. «Doctora Sofía, ¿por qué mi papá quería lastimarme? ¿Es porque no puedo caminar?» La pregunta partió el corazón de todos los presentes. ¿Cómo explicar a una niña que su propio padre la consideraba un estorbo por su discapacidad? No es culpa tuya, querida. Nunca lo fue. A algunas personas les cuesta aceptar lo que es diferente, pero ese es problema de ellos, no tuyo. Elena, que escuchaba la conversación, decidió que era hora de una revelación importante. María, hay algo que necesitas saber. ¿Cuándo naciste? Los doctores dijeron que eras perfecta en todos los sentidos. Tu condición solo se manifestó a los 3 años, después de una enfermedad rara. Entonces mi papá sí me quiso un día. Tu papá... Elena eligió las palabras cuidadosamente. Él amaba la idea de una hija perfecta. Cuando te enfermaste no supo lidiar con la realidad. María se quedó en silencio por largos momentos, procesando la información. Entonces el problema siempre fue de él, no mío. La madurez de aquella conclusión sorprendió a todos. Una niña de 8 años comprendía lo que a muchos adultos les llevaba una vida entera a entender. Al día siguiente, la prensa tuvo acceso a la historia. Los titulares eran devastadores. Empresario planea muerte de su propia hija discapacitada. El monstruo de la construcción. Padre intenta matar hija en silla de ruedas. El imperio de Ricardo Iturbide se desmoronó en cuestión de horas. Los coreanos cancelaron cualquier negociación. Clientes rescindieron contratos. Socios se alejaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. En la casona, ahora rodeada por periodistas, Elena tomaba decisiones difíciles. Llamó a los empleados para una reunión. Sé que todos están asustados con los acontecimientos. Quiero que sepan que sus trabajos están garantizados. Esta casa ahora será un hogar de verdad, no un escenario de apariencias. Doña Carmen, la nana, no contuvo las lágrimas. Señora Elena, todos sabíamos que algo andaba mal. Deberíamos haber hecho algo antes. Lo hicieron, respondió Elena. Cada uno de ustedes protegió a María a su manera. Don José con su vigilancia, usted con su cariño, todos contribuyeron para que ella llegara hasta aquí. Atila, el caballo salvador, se convirtió en una sensación. El dueño del animal, señor López, apareció en la casona al tercer día, después del incidente. Vine a buscar a Atila, pero parece que tiene otros planes. De hecho, el caballo se negaba a dejar las proximidades de la casa. Todas las mañanas aparecía en el jardín como si verificara que María estuviera bien. Nunca había sido así con nadie, se maravilló López. Es como si tuviera una misión. María en su silla se acercó al animal. Atila bajó la cabeza permitiendo que ella lo acariciara. Él me eligió, dijo ella simplemente. Así como yo elegí no tener miedo. Se decidió que Atila permanecería en la propiedad. Un establo fue rápidamente construido y María pasaba horas con su protector equino. El juicio de Ricardo fue programado para 6 meses después. En ese periodo, cambios profundos ocurrieron en la vida de todos. Elena descubrió que tenía talento para la administración y asumió los negocios familiares, transformando la empresa de construcción en una fundación enfocada en accesibilidad. María floreció sin la sombra opresiva de su padre. Su silla de ruedas ganó calcomanías coloridas, su risa resonaba por los pasillos antes silenciosos. Comenzó a escribir un diario, procesando sus sentimientos a través de las palabras. Un día, encontró una carta antigua en un cajón.
era de Ricardo para Elena, escrita cuando María tenía apenas 1 año. Mi hija será la más brillante, la más bonita, la más perfecta. Llevará el nombre Iturbide con orgullo, será mi mayor logro. María la releyó varias veces. Había amor allí, distorsionado y condicional, pero aún así una forma enfermiza de amor. Guardó la carta, comprendiendo que su padre era prisionero de sus propias limitaciones mentales. El testimonio de Juan Pérez fue crucial. En el tribunal reveló detalles que impactaron hasta a los investigadores más experimentados. Tenía un cuaderno. Lo llamaba Proyecto Perfección. Eran planes detallados, cronogramas, métodos, como si fuera un proyecto de construcción, no una vida humana. La fiscalía presentó evidencia de que Ricardo había investigado extensamente sobre accidentes perfectos, consultado estadísticas de mortalidad infantil en accidentes automovilísticos, calculado indemnizaciones de seguro. La defensa intentó alegar locura temporal, pero los psiquiatras fueron unánimes. Ricardo estaba perfectamente cuerdo, solo desprovisto de empatía cuando se trataba de cualquier cosa que manchara su imagen de perfección. Durante el juicio, María insistió en testificar. Elena se resistió, pero la niña fue firme. Necesito hacerlo, mamá, por mí y por todos los niños que son rechazados por ser diferentes. El día de su declaración, la sala del tribunal estaba abarrotada. María entró en su silla de ruedas decorada con cintas coloridas, el rostro sereno. Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos hacia su padre, su respuesta emocionó a todos. Perdono a mi papá, no por lo que hizo, porque eso estuvo mal, pero lo perdono porque guardar odio es muy pesado, y mi silla ya tiene suficiente peso. Espero que un día él aprenda que amar no tiene que ver con perfección, tiene que ver con aceptación. Ricardo, por primera vez en todo el proceso, bajó la cabeza y lloró. La sentencia de Ricardo Iturbide fue pronunciada en una fría mañana de agosto. 15 años de prisión por intento de homicidio calificado. Cuando el juez golpeó el mazo, un silencio pesado se apoderó de la sala. María observaba desde su silla, las manos entrelazadas con las de su madre. Antes de concluir, dijo el juez, un hombre de cabello blanco y ojos que habían visto décadas de maldad humana, quiero dejar constancia de que en 30 años de magistratura nunca vi un caso que me conmoviera tanto. Una niña que perdona lo imperdonable, que encuentra luz donde solo había oscuridad. Ricardo fue llevado esposado, pero antes de salir sus ojos encontraron los de María. Por un breve instante, padre e hija se miraron y algo pasó entre ellos. No reconciliación, aún no, pero tal vez el primer atisbo de comprensión. La vida en la casona Iturbide tomó nuevos rumbos. Elena, descubriendo talentos administrativos que nunca supo poseer, transformó la empresa de construcción en algo revolucionario. La primera constructora del país especializada en proyectos totalmente accesibles. Cada edificio, cada casa que construyamos, anunció ella en una rueda de prensa, será pensada para personas como mi hija. Las rampas no serán adaptaciones posteriores, serán parte del diseño original. María se convirtió en el rostro de la empresa, no como herramienta de marketing, sino como consultora infantil. Su perspectiva única sobre accesibilidad trajo innovaciones que arquitectos renombrados no habían considerado. 6 meses después del juicio, una carta llegó a la casona. El remitente, Penal Federal de Máxima Seguridad. Elena dudó antes de abrir, pero María insistió. Es de mi papá. Quiero saber lo que tiene que decir. La carta era larga, escrita con una caligrafía temblorosa que no parecía pertenecer al hombre seguro que Ricardo había sido. María, no sé cómo empezar esta carta. Pasé meses mirando el papel en blanco, intentando encontrar palabras que pudieran expresar lo inexplicable. Tenías razón en el tribunal. Amar no tiene que ver con perfección. Pasé la vida entera persiguiendo una imagen, una fantasía de familia perfecta que solo existía en mi cabeza enferma. En la cárcel tengo mucho tiempo para pensar. Me acuerdo de ti a los 3 años, antes de la enfermedad, corriendo por el
Jardín. Pero ¿sabes lo que descubrí? Mis recuerdos más vívidos no son de ti corriendo, son de ti riendo. Y seguiste riendo incluso después de la silla de ruedas. Fui yo el que dejó de ver tu sonrisa. Estaba demasiado ciego por mi propia vanidad. No espero perdón. Lo que hice es imperdonable, pero quería que supieras que todos los días rezo. Sí, aprendí a rezar aquí, para que sigas siendo esa luz que intenté apagar. Tu padre que falló, Ricardo. María leyó la carta 3 veces antes de hablar. Mamá, quiero contestarle. ¿Estás segura, mi amor? Sí. El padre Ernesto dice que el perdón es un proceso, no un momento. Quizás si sigo perdonando, un día él aprenda a perdonarse a sí mismo también. La respuesta de María fue breve pero poderosa. Papá, recibí tu carta. Gracias por escribir. Tienes razón. Sigo riendo. Pero ahora río más, porque ya no necesito tener miedo. El perdón es difícil, pero el odio es más pesado. Yo elijo lo más ligero. Atila manda saludos. Todavía me cuida todos los días. María pide. Mamá transformó tu empresa. Ahora construimos casas donde todas las personas pueden entrar, sin importar si usan sillas de ruedas o no. Creo que estarías orgulloso. Este intercambio de cartas marcó el inicio de una correspondencia regular. Ricardo contaba sobre la vida en la cárcel, sobre las clases que daba a otros reclusos. Su experiencia en construcción era valorada, sobre los cambios lentos pero constantes en su forma de ver el mundo. Mientras tanto, María crecía no solo en edad sino en propósito. A los 10 años ya daba conferencias en escuelas sobre inclusión. Su silla de ruedas, antes motivo de vergüenza para su padre, se convirtió en su púlpito móvil. La gente siempre mira primero mi silla, decía. Ella a audiencias atentas, pero quiero que miren a mis ojos. Es allí donde está la persona real. Atila permanecía su compañero constante. El caballo había desarrollado una habilidad impresionante. Conseguía detectar cuando María estaba triste o ansiosa, acercándose con suavidad en esos momentos. Doctora Sofía, que continuaba acompañando a María, hizo una propuesta innovadora. ¿Qué tal si empezamos equinoterapia? Con Atila, claro. Podría ayudar a muchos niños. La idea floreció. El jardín de la casona fue adaptado y pronto otros niños con discapacidades comenzaron a visitar. Atila se mostró sorprendentemente gentil con todos, pero su vínculo con María permanecía único. 3 años pasaron. María, ahora con 11 años, se había convertido en una pequeña celebridad. No por el intento de homicidio que había sufrido, sino por su actuación incansable en pro de la inclusión. Había escrito un libro infantil, La niña que volaba sentada, sobre sus aventuras imaginarias en su silla de ruedas. Fue cuando llegó la noticia que lo cambiaría todo nuevamente. Juan Pérez, que había cumplido una pena reducida por su cooperación, buscó a Elena. Señora Iturbide, necesito hablar con ustedes. Es sobre Ricardo. El encuentro fue tenso. Juan estaba irreconocible, más delgado, cabello canoso, ojos que cargaban el peso de la culpa. Ha cambiado, dijo Juan. No es actuación, no es estrategia. En la cárcel creó un proyecto. Quiere mi ayuda para ejecutarlo cuando salga. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Elena desconfiada. Un centro de rehabilitación para padres que rechazan a hijos con discapacidad. Dice que quiere evitar que otros cometan el mismo error. María escuchó en silencio, procesando la información. Habla mucho de usted, continuó Juan mirando a María. Tiene su foto en la celda, la de la silla de ruedas colorida. Dice que es para recordar todos los días al monstruo que fue. El cambio en Ricardo no era solo superficial. Cartas de otros reclusos comenzaron a llegar, contando cómo había iniciado un grupo de apoyo, cómo ayudaba a los analfabetos a escribir a sus familias, cómo usaba su conocimiento para enseñar oficios. El padre Ernesto, que se había convertido en consejero espiritual de la familia, hizo una visita pastoral a la cárcel. Regresó impresionado. El hombre que encontré no es el mismo que intentó matar a su hija. La transformación es real, profunda. Pero el camino a la redención es largo.
María tomó una decisión que sorprendió a todos. «Quiero visitarlo». Elena protestó preocupada, pero María fue firme. «Mamá, pasé 3 años perdonando a alguien que nunca había arrepentido. Ahora quiero ver si el arrepentimiento es real». La visita fue programada para un sábado lluvioso. María entró al locutorio de la cárcel en su silla de ruedas, ahora motorizada y llena de calcomanías de sus personajes favoritos. Elena la acompañaba tensa. Cuando Ricardo apareció del otro lado del vidrio, el shock fue mutuo. Había envejecido 10 años en 3. Cabello canoso, arrugas profundas, pero principalmente ojos diferentes. Ojos que finalmente veían. «María», su voz se quebró. «Hola, papá». Por largos momentos solo se miraron. Fue Ricardo quien rompió el silencio. «Tu silla está preciosa, colorida, viva, como tú». «Gracias, yo misma la decoré». «Lo sé, guardo todas las fotos que tú, mamá, manda». La conversación fluyó cautelosamente. Ricardo contó sobre sus proyectos, sobre las clases que daba, sobre cómo había aprendido a trabajar con las manos. Él, que nunca había sostenido una herramienta. «¿Sabes lo que descubrí?», dijo él. «Construir con las propias manos es diferente a mandar construir. Cuando sudas, cuando sientes la textura del material, valoras diferente». «Como yo valoro cada movimiento», respondió María, «porque sé el esfuerzo que cuesta». Ricardo asintió, lágrimas corriendo libremente. «María, yo nunca me perdonaré por lo que hice, pero quiero que sepas que cada día aquí intento ser mejor, por ti. Papá». María apoyó la mano en el vidrio. «Perdonar no es olvidar, es elegir no cargar el peso. Yo ya solté el mío, ahora tú necesitas aprender a soltar el tuyo». 5 años habían pasado desde aquel fatídico día 15. María, ahora, con 13 años, se había convertido en una joven extraordinaria. Su silla de ruedas era su firma, siempre decorada con nuevos temas, reflejando sus intereses en constante evolución. En ese semestre, era toda en tonos de azul y plata, con luces LED que parpadeaban cuando ella se movía. La Fundación Iturbide para la Accesibilidad Universal era ahora una referencia nacional. Elena había expandido los negocios más allá de la construcción. Desarrollaban tecnologías de asistencia, ofrecían becas de estudio para jóvenes con discapacidad y mantenían 3 centros de rehabilitación gratuitos. «Mamá, recibí una invitación interesante hoy», dijo María, durante el desayuno, en un martes soleado. «¿De qué se trata, mi amor?» «La Secretaría de Educación quiere que forme parte de una comisión para reformular las directrices de inclusión en las escuelas públicas». Elena sonrió, orgullosa. Su hija, a los 13 años, ya era consultora informal de varias instituciones. «¿Y quieres aceptar?» «Quiero. Pero hay un detalle». María dudó. «También invitaron a mi papá». El silencio que siguió fue cargado. Ricardo había sido liberado hacía 6 meses, después de cumplir 5 años de su pena. Reducción. Por buen comportamiento y por los proyectos sociales que había desarrollado en la cárcel. «¿Qué piensas de eso?», preguntó Elena cuidadosamente. «Creo que sería importante. El proyecto de él para padres en negación está salvando familias. Quizás trabajar juntos en algo más grande». Elena tomó la mano de su hija. Los años le habían enseñado a confiar en el juicio extraordinario de María. «Si es lo que tú quieres, cuentas con mi apoyo». Atila, ahora un señor caballo de edad avanzada, observaba desde el jardín. Se había convertido en una leyenda viva, el caballo que salvó a María. Niños de toda la ciudad venían a verlo, y él recibía a cada uno con la misma gentileza que había demostrado con María años antes. La primera reunión de la comisión fue programada para el mes siguiente. En la Ciudad de México, María se preparó meticulosamente, estudiando estadísticas, casos internacionales, leyes. Sería la persona más joven en participar en una comisión ministerial. Cuando llegó el día, María entró a la sala de reuniones y vio a su padre por primera vez fuera del ambiente carcelario. Ricardo estaba sentado discretamente en un rincón, vestido de forma sencilla,
muy diferente de los trajes caros que solía usar. Sus ojos se encontraron. Él le hizo un leve gesto con la cabeza, respetando su espacio. María le devolvió el saludo y posicionó su silla en la mesa principal. La reunión comenzó. Secretarios, educadores, especialistas debatían políticas complejas. Cuando llegó el turno de María de hablar, la sala se silenció. Señores y señoras, agradezco la invitación. Pero antes de hablar de políticas, quiero contar una historia. La historia de una niña que fue rechazada por su propio padre por usar silla de ruedas. Una niña que casi pierde la vida porque alguien decidió que ella no encajaba en la imagen de perfección. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Ricardo, que había bajado la cabeza. Esa niña soy yo, y el padre que intentó eliminarme está en esta sala. Pero también está aquí el hombre que pasó 5 años reconstruyéndose, que hoy dedica su vida a evitar que otros padres cometan el mismo error. La revelación causó revuelo. Muchos no conocían la historia completa. ¿Por qué cuento esto? Porque inclusión no es solo sobre rampas y elevadores, aunque eso es importante. Inclusión es sobre cambiar corazones y mentes. Es sobre entender que la verdadera discapacidad no está en el cuerpo, sino en el prejuicio. María prosiguió durante 30 minutos presentando propuestas concretas, basadas en su experiencia e investigación. Cuando terminó, el silencio fue seguido por aplausos espontáneos. Al final de la reunión, Ricardo se acercó vacilante. María, tu presentación fue extraordinaria. Gracias, papá. ¿Puedo proponer algo? ¿Qué tal si unimos nuestros proyectos? Mi centro para padres y tus iniciativas de inclusión escolar podrían trabajar juntos. María lo consideró por un momento. Con una condición: transparencia total. Nuestra historia necesita ser contada, por más dolorosa que sea. La gente necesita saber que el cambio es posible. Ricardo accedió inmediatamente. El proyecto conjunto fue lanzado 3 meses después. Programa Nacional de Inclusión Familiar y Escolar. Combinaba el trabajo de Ricardo con padres en proceso de aceptación con las iniciativas educativas de María. El lanzamiento fue emotivo. Padre e hija subieron al escenario. Él caminando vacilante, ella en su silla motorizada. Cuando comenzaron a hablar, el auditorio abarrotado podía oír caer un alfiler. Ricardo comenzó. Hace 8 años intenté matar a mi hija. No hay forma de suavizar esto, no hay excusas. Hice esto porque ella no cabía en mi visión distorsionada de perfección. María continuó. Y yo sobreviví. No solo al atentado, sino al desamor. Sobreviví y descubrí que mi silla de ruedas no me limita, me da una perspectiva única. Alternaron la narrativa, contando la historia completa. Lágrimas corrían libremente en la audiencia. Cuando terminaron, María se giró hacia su padre. Papá, pasaste años construyendo edificios. Ahora estás ayudando a construir puentes, entre padres e hijos, entre el miedo y el amor. Y tú, hija, me enseñaste que las construcciones más importantes son invisibles, las que levantamos en el corazón. El programa fue un éxito inmediato. En 6 meses, 50.000 familias habían participado. Escuelas reformularon sus espacios y planes de estudio. Más importante, historias de reconciliación llegaban a diario. Una tarde, María recibió una visita inesperada. Una niña de 7 años, Clara, llegó con sus padres. Clara usaba muletas, debido a una parálisis parcial. María, dijo la madre de Clara emocionada, mi esposo estaba siguiendo el mismo camino que siguió tu papá, rechazando a Clara, escondiéndola. Pero él participó en el programa, escuchó tu historia. El padre de Clara dio un paso al frente. Me estaba convirtiendo en un monstruo. El programa me salvó. Salvó a mi familia. Clara se acercó a María. Eres mi heroína. Cuando sea grande quiero ser como tú. Sé mejor, respondió María sonriendo. Sé tú misma, que eres única y especial. Atila, ahora necesitando cuidados especiales debido a la edad, aún recibía visitantes. María pasaba horas con él.
platicando como siempre había hecho. Tú empezaste todo esto, amigo. Si no hubieras aparecido aquel día. El caballo bufó, suavemente como si comprendiera. La relación entre María y Ricardo evolucionaba cuidadosamente. No era la relación tradicional padre-hija. Había muchas heridas, muchos puentes quemados, pero construían algo nuevo, único. «Papá», dijo ella un día, durante un viaje para inaugurar un nuevo centro. «¿Sabes lo que aprendí? ¿Qué? Que perdonar no es regresar a lo que era antes, es crear algo nuevo con los pedazos rotos». Ricardo asintió emocionado. Como un mosaico, cada pieza rota contribuye a un patrón nuevo, a veces más bonito que el original. Elena observaba esta reconstrucción con sentimientos encontrados. Había perdonado a Ricardo en el sentido cristiano, pero el amor conyugal había muerto aquel fatídico día. Mantenían una relación cordial por el bien de María y del trabajo social que realizaban. «Eres una mujer extraordinaria», le dijo Ricardo a ella durante un evento. «Criaste a nuestra hija para ser esta fuerza de la naturaleza. María siempre tuvo esa fuerza. Yo solo me aseguré de que nadie la apagara, ni siquiera tú». El programa se expandió internacionalmente. María fue invitada a hablar en la ONU, convirtiéndose en la ponente más joven sobre derechos de las personas con discapacidad. En el avión a Nueva York, escribió en su diario: «Querido diario, mañana hablaré para el mundo. Yo, a quien mi padre quiso silenciar para siempre. La ironía no se me escapa, pero no es venganza. Nunca lo fue. Es sobre transformar dolor en propósito, trauma en triunfo. Mi silla de ruedas será vista por millones, no como símbolo de limitación, sino de posibilidad. Gracias Dios por no dejarme rendir, por enviar a Atila, por darle fuerza a mamá, por transformar hasta el corazón de papá. Que mi voz alcance a cada niño rechazado, a cada padre perdido en sus expectativas imposibles. María». Al día siguiente, cuando María subió a la tribuna de la ONU, literalmente, pues una rampa especial fue instalada, el mundo observó. Comenzó su discurso de forma inesperada. «Buenos días. Mi nombre es María Iturbide. Tengo 13 años. Uso silla de ruedas. Y estoy viva de milagro. Un milagro en forma de caballo». Contó su historia una vez más, pero ahora para una audiencia global. Habló sobre inclusión, sobre la necesidad de cambiar no solo estructuras físicas, sino mentales. Cada niño rechazado por ser diferente es un Einstein, un Beethoven, un Stephen Hawking en potencia siendo desperdiciado. Cada padre que no acepta a su hijo tal como es, está perdiendo la oportunidad de conocer un universo único. El discurso se hizo viral. Aretulna María en la ONU fue tendencia mundial. Millones de visualizaciones, miles de historias compartidas. 10 años habían pasado desde el día en que Atila salvó a María. Ahora, a los 18 años, estaba a punto de entrar a la universidad. Derecho, con énfasis en derechos humanos. E inclusión. Su silla de ruedas actual era una obra de arte tecnológica, con diseño firmado por ella misma y funcionalidades que la convertían casi en una extensión de su cuerpo. La casona Iturbide se había transformado completamente. Lo que antes era un mausoleo de apariencias ahora bullía de vida. El jardín donde María había encontrado refugio albergaba un memorial a Atila. El noble caballo había partido pacíficamente 2 años antes, a los 25 años de edad. «Esperó a que fueras adulta para irse», dijo don José el día del adiós, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Misión cumplida. Esa mañana de sábado, María estaba en la oficina que antes perteneciera a su padre, ahora transformada en sede de la fundación. Las paredes exhibían fotos de cientos de familias transformadas por el programa, diplomas honorarios, premios internacionales. «Buenos días, directora», bromeó Juan Pérez entrando con una bandeja de café. Juan se había convertido en el brazo derecho de María en la fundación. Su propia redención estaba entrelazada con la de ella. El hombre, que casi ejecutara el macabro plan, ahora dedicaba cada día a proteger niños vulnerables. «Juan, ¿cuántas veces tengo que decirte que no me llames así?»,
María sonrió. Es que hoy es especial. Llegó. Le entregó un sobre con el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. María había sido aceptada en 1900 varias universidades internacionales, pero su corazón estaba en la Ciudad de México, cerca de casa, cerca del trabajo que amaba. Otra carta de rechazo a escribir, dijo ella dejando el sobre a un lado. ¿Estás segura? UNAM, María. Segurísima. Mi lugar es aquí. México me necesita más que Estados Unidos. Elena entró a la oficina, radiante a los 50 años. Los desafíos habían forjado en ella una fuerza que siempre había estado presente, solo adormecida. María, tu papá está en la línea, desde Chiapas. Ricardo estaba en una expedición al interior de Chiapas, llevando el programa de inclusión a comunidades indígenas. Después de su liberación total, se había convertido en un hombre de campo, prefiriendo el trabajo directo con familias al mundo corporativo que antes dominaba. María tomó el teléfono. ¿Papá? María, ¿qué tal la señal? ¿Puedes oírme? Perfectamente. ¿Cómo va el proyecto? Increíble. Ayer conocimos a una niña, Xochitl. Nació sin las piernas, la familia la escondía. Pero después de tu conferencia vía satélite, los padres cambiaron completamente. Nadó en el río por primera vez hoy. María sonrió, imaginando la escena. Papá, tengo una noticia. Fui aceptada en la UNAM. Eso es maravilloso. ¿Vas a ir? Sí. Voy a estudiar aquí, trabajar aquí. Hubo un silencio en la línea, luego Ricardo habló emocionado. Eres aún más extraordinaria de lo que imaginaba. México tiene suerte de tenerte. Papá, gracias por todo, por lo que te has convertido. Gracias a ti, hija, todos los días, por existir, por sobrevivir a mí, por enseñarme lo que realmente importa. Después de colgar, María fue al memorial de Atila. Una estatua de bronce del caballo, a tamaño real, dominaba el espacio. En la base, una placa. Atila, el caballo que vio más allá de las apariencias, Salvador. Amigo, Ángel Equino, 2000-2023. Te extraño, amigo, susurró María, tocando el bronce frío. Una sorpresa la aguardaba. Un joven caballo, negro como Atila, se acercó al memorial. Era Esperanza, hijo de Atila, con una yegua de la hacienda vecina. Ha estado viniendo aquí todos los días, dijo Pedro, que ahora administraba el establo. Pedro había crecido junto con María. El joven de la calle, salvado por su bondad, ahora era veterinario titulado. Esperanza bajó la cabeza, permitiendo que María lo acariciara. La semejanza con Atila era impresionante, no solo física, sino en el temperamento gentil y la conexión instantánea con María. La fiesta de graduación de la preparatoria de María fue un evento que movilizó a la ciudad. No por la ostentación, María había insistido en la sencillez, sino por el significado. La niña que debería haber muerto a los 8 años estaba celebrando logros que desafiaban todas las probabilidades. El salón estaba decorado con fotos de su camino. María niña en su primera silla, el rescate dramático, los primeros días de la fundación, los premios, los viajes, las miles de vidas tocadas. Doctora Sofía, ahora directora médica de la fundación, dio el primer discurso. Conocí a María cuando tenía 5 años, una niña que transformó limitación física en fuerza espiritual, que enseñó a adultos sobre valentía, que perdonó lo imperdonable. Padre Ernesto, envejecido pero aún vibrante, ofreció una bendición. Dios obra de maneras misteriosas. Transformó una tragedia planeada en un movimiento de amor que alcanzó el mundo. María es prueba viva de que el bien siempre triunfa. Cuando llegó el turno de Ricardo de hablar, el salón se silenció. Subió al escenario visiblemente emocionado. Hace 10 años, yo era un hombre ciego por el orgullo, destruido por la obsesión con la perfección. Intenté apagar la luz más brillante de mi vida, porque ella no cabía en mi visión estrecha de mundo. Hizo una pausa, mirando directamente a María. Mi hija me enseñó que perfección no es ausencia de limitaciones, es la capacidad de transformar cada desafío
en oportunidad de crecimiento. María, tú no solo sobreviviste a mí, me salvaste de mí mismo. El momento más conmovedor llegó cuando María subió al escenario. Su silla motorizada se deslizó suavemente por la rampa especialmente instalada. Vestía un elegante vestido azul, sus cabellos dorados recogidos en un sofisticado moño, pero lo que más brillaba era su sonrisa. Gracias a todos por estar aquí. Cuando pienso en mi camino, veo que cada persona en este salón fue un ángel en mi vida. Mamá que nunca se rindió. Papá que encontró redención. Juan que eligió la verdad. Don José que fue mi guardián silencioso. Continuó, mencionando a cada persona que había sido importante en su trayectoria. Pero quiero dedicar este momento a alguien que no está físicamente aquí. Atila, el caballo que me eligió, que me protegió, que me enseñó que el amor no necesita palabras. La emoción se apoderó del salón cuando ella reveló. Por eso, anuncio hoy la creación del Instituto Atila de Equinoterapia, que ofrecerá tratamiento gratuito para niños con discapacidad en todo México. Los aplausos fueron ensordecedores. La fiesta continuó noche adentro. María bailaba en su silla, rodeada de amigos, familiares y las cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. En un momento tranquilo salió al jardín. La luna llena iluminaba el memorial de Atila. Esperanza estaba allí, como custodiando el lugar. «Sabes, Esperanza», le dijo al joven caballo, «a veces me pregunto qué habría pasado si aquel día hubiera sido diferente, si papá no hubiera planeado aquello, si Atila no hubiera aparecido». El caballo bufó suavemente, acercándose a ella. Pero entonces me doy cuenta. Cada momento, cada desafío, cada dolor me trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde te necesito estar. Elena apareció en el jardín. «Buscándote, mi amor. Es hora del último discurso». Madre e hija regresaron juntas al salón. En el escenario, María sostuvo el micrófono una última vez esa noche. «Quiero terminar con un mensaje para cada niño que se siente rechazado, para cada padre que lucha por aceptar, para cada persona que enfrenta limitaciones. No están rotos. Son mosaicos únicos esperando revelar su belleza particular». Ella levantó una copa. «Un brindis por Atila, que me enseñó sobre protección divina, por los ángeles humanos que me rodearon, y por el poder transformador del perdón, que nuestra historia inspire otras historias de superación». Mientras todos brindaban, una mariposa monarca entró al salón, volando en círculos alrededor de María antes de posarse suavemente en su mano. «Mira, mamá», susurró María. Un mensaje de Atila. En ese momento, con su familia unida, su propósito claro y su futuro brillante por delante, María Iturbide era la prueba viva de que los planes de Dios son siempre más grandes que los planes de los hombres. La niña que debería haber sido eliminada por no ser perfecta se había convertido